Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, en este nuevo día que Dios nos brinda la oportunidad a través de este medio poder celebrar esta liturgia en honor a Él. Que la inspiración del Santo Espíritu nos acompañe en esta celebración litúrgica. Inclinemos nuestros rostros, invoquemos la presencia del Señor entre nosotros. Dios misericordioso, en esta hora de la mañana, al inclinarnos delante de ti, lo hacemos con gratitud en nuestros corazones por el descanso de la noche, por el nuevo día que nos regala y que nos permite a través de este medio poder celebrar y bendecir tu nombre. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para que conduzcas nuestros pensamientos, nuestras palabras, también nuestras acciones, y que podamos unirnos en espíritu en esta celebración litúrgica en honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos al Señor, aleluya, aleluya, alabadle por doquier, aleluya, aleluya, por las fiestas que logró, aleluya, aleluya, por toda su majestad, aleluya, aleluya, niños alabad a Dios, aleluya, aleluya, siempre y en todo lugar, aleluya, aleluya, cantará la juventud, aleluya, aleluya, los de base edad también, aleluya, aleluya. Alabadle sin temor, aleluya, aleluya, con guitarras y tambor, aleluya, aleluya. Todos juntos en unión, aleluya, aleluya, cantemos a nuestro Dios, aleluya, aleluya. Hola hermano, gusto saludarles. Me ha tocado leer el Salmo 69, los primeros 20 versículos. Leo en el nombre del Señor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi sensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban, cayendo sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia,
Por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Bendiciones. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre
esa vez cuidará también de mí. Lectura del libro de Jeremías, en el capítulo 20, del versículo 7 al 13. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta, y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Palabra de Jehová es esta. Leo en el nombre del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley
había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si para la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Palabra del Señor. Señor nos dijo gracias por este día, domingo. Todos los hermanos y hermanas, porque no tiene posibilidad para sentar juntos para hacer una oración como se puede ser. Cada cosa tiene su posibilidad. Por la tecnología, ahora se puede sentar acá. No te digo gracias con mi pastor, con su señora, con su familia. Te digo gracias por todos los hermanos y hermanas de la iglesia metodista de Puerto Montt. Te pido gracias Dios que un día todos se pueden juntar juntitos para que cantar una canción para ti. Hoy día te pido gracias por toda la gente. Hay la gente acostada a la iglesia y al hospital, a la gente enfermo, a la gente no tiene posibilidad para comer, y a nosotros tú dar muchas posibilidades. Te digo gracias por este día. Te digo gracias por este también. Te digo gracias por mi pastor, por todo durante 3-4 meses. Todavía tú guardas su salud bien. Ahora te para acá conmigo. Te digo, por eso te felicito, Jesús. Te digo gracias por todo. Que todo que va a salir bien en el nombre del Señor. Amén. Te digo amén. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, también es momento para expresar nuestra gratitud al Señor a través de las ofrendas. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino cada uno traerá su ofrenda y dará al Señor con alegría del corazón. Lo que hemos reservado para este día, presentémoslo con gratitud y hagámoslo llegar a nuestro hermano tesorero o a nuestra hermana tesorera allí en la segunda iglesia. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando ya sufren todo, Dios bendice el dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Voy a leer Mateo 10 del versículo 24 al 33. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues,
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios hoy nos viene a alumbrar y nos guía en nuestro caminar. La palabra de Dios hoy nos viene a alumbrar y nos guía en nuestro caminar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor pidiendo la inspiración de su Santo Espíritu para la meditación de su palabra. Oremos. Dios misericordioso, en esta hora al disponernos a meditar en tu palabra que hemos escuchado con atención, pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para que la meditación de esta tu palabra cobre sentido para nuestras vidas en estos tiempos que nos toca vivir. Edifica nuestra fe, fortalécenos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Los textos indicados para la reflexión de este domingo, primer domingo de julio, están tomados del libro del profeta Jeremías, de la carta del apóstol Pablo a los romanos y del Evangelio de Mateo. Todos los textos apuntan en una misma dirección: confiar en Dios. Este relato completo se encuentra también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, los versículos 2 al 9. Siguiendo el mismo orden, en el Evangelio de Mateo, es parte del llamado sermón misionero de Jesús, que va del capítulo 9, versículos 36 al 10:42. Incluso antes de la crucifixión y resurrección, los discípulos son enviados a llevar a cabo el anuncio de su Señor. Para ellos reciben la instrucción necesaria. Esta es una misión peligrosa, llena de riesgos, porque el mundo es hostil a los emisarios de Dios. La advertencia se confirmaría en el destino de Jesús y a raíz de la persecución sufrida por el primer cristianismo. Pero Jesús alienta a sus obreros. 3 veces le dice en esta ocasión: no temáis. Este es el propósito del texto, a saber, motivar por la confesión intrépida de Jesucristo ante todo el mundo. Quien quiera que lo haga tiene la promesa de que Jesús también lo confesará ante el Padre Celestial. El evangelista Mateo, al igual que el apóstol Pablo con anterioridad, han querido demostrar que Cristo es la nueva ley, la nueva Torá, en donde lo que importa será la imitación de Cristo, del que emanan todas las normas del comportamiento cristiano. La ley de Cristo es el propio Cristo,
es su vida y por sobre todo es su muerte en la cruz. Proclamar esta nueva ley es confesar a Cristo, es proclamar a Cristo. El texto comienza con un dicho de Jesús en el versículo 26 y continúa en el versículo 27 con un proverbio al cual se refiere Jesús de que aquello que se dice en secreto debe mantenerse en secreto. Pero la exigencia de Jesús va más allá de lo que han escuchado en secreto, de lo que han escuchado al oído, lo griten desde las terrazas. Los versículos 29 al 31 Jesús habla de Dios como el Padre dándole un sentido de cercanía, de intimidad. Dios no es un lejano personaje y en donde las relaciones Dios-hombre se convierten en un formulismo. Dios es el creador del mundo y el Padre bondadoso de todas las criaturas. Cuida los lirios del campo, hace salir el sol sobre los justos y los pecadores. Se preocupa de las cosas más pequeñas, de las cosas menores. En este sentido, Jesús rompe nuevamente y en forma blasfema para los judíos la relación Dios-hombre. Ya lo ha hecho en el Padre Nuestro, al llamarlo Abba, en forma cariñosa y familiar. Ahora pasa por alto la advertencia rabínica que expresamente prohíbe que se ore a Dios, pidiendo que su misericordia se extienda incluso sobre el nido de los pájaros. Una oración así resulta para el fariseo irrespetuosa al relacionar a Dios con algo tan pequeño como los pajaritos. Por el contrario, Jesús habla del interés que Dios tiene en los seres más ordinarios y vulgares, marcando así el mayor interés que tiene por el hombre, su máxima creación. Dios protege a los más desamparados y a los más pequeños. En las manos de Dios está la vida y la muerte. Por eso Jesús recalca: no tengan miedo. Estamos en las manos de Dios. Por la palabra de Dios quedamos liberados del mal. Nos entrega una certeza que nos libera de la angustia. En los versículos 32 y 33 encontramos la confesión de fe, que es doble: confesión de fe y promesa. El que reconoce que Jesús es el Señor, poniéndose a su lado, Jesús le promete reconocerlo y ponerse a su lado cuando nos encontremos con el Padre. Es la buena nueva de la salvación. Aquí Jesús habla en primera persona, que es una forma de dar fuerza precisamente a su afirmación, dándole un nuevo sentido a la ley de Dios. Aquí explica la confesión que deberán hacer sus discípulos y equivale a la advertencia y promesa de a esos sus seguidores que experimentaban el acosamiento de sus contemporáneos. El mensaje de Jesús es precisamente proclamar ese sentido profundo de la cercanía de Dios, del Evangelio por sobre la ley, la salvación entregada por Jesús a los hombres. Él nos defenderá del Padre si nosotros mostramos que estamos de su lado aquí en la tierra.
Es la necesidad de confesar que Jesús es el Señor y que nuestra salvación consiste precisamente en confiar en la palabra salvadora de Dios y proclamarla. Recordando que ese acto de confesar a Jesús es la obra del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Como nos dice San Juan en su primera epístola, y no una obra meritoria nuestra. Y este confesar a Cristo nos convierte en sus seguidores, es decir, en sus imitadores. Mateo habla de la imitación de Cristo y se basa en el cumplimiento de dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, que en los apóstoles Pablo, Juan y Santiago, y en el mismo Mateo, se centraliza en el mandamiento del amor al prójimo. Un amor que resulta del agradecimiento del perdón logrado en Jesús durante su vida y su muerte, después de la resurrección y tras la venida del Espíritu Santo. Tenemos aquí verdades y realidades que son perdurables y que debemos proclamar. Jesús es el Señor, la demostración del amor de Dios, de un Dios que es un Padre misericordioso y que amorosamente se preocupa por nosotros y echa fuera nuestro miedo y nuestra angustia. La pregunta que debemos hacernos es cómo proclamarlo hoy en medio de nuestro contexto. Vivimos en un ambiente cultural donde el sentido de las obras meritorias está tan fuertemente entre los pentecostales como entre los católicos. De igual manera su triunfalismo. En esta atmósfera de tradiciones muy particulares, parecen ser las formas auténticas de la vida cristiana, básica para el cumplimiento del Evangelio, el sentido de las obras meritorias, que en cierto sentido se convierten en prácticas supersticiosas, como la devoción a los santos, los muertos dentro del mundo católico, y la sumisa adoración a la Biblia por parte de los fundamentalistas evangélicos, convirtiendo a la Biblia en un tiránico papa de papel, donde se predica el ejercicio de una piedad basada en la obra meritoria y se aterra con un Dios de venganza y de juicio, de los cuales solamente quedan librados los que ya no son pecadores, produciendo un permanente escape a la dispersión. Sin embargo, nuestra herencia protestante desde la Reforma enfatiza la fe, solo la fe y solo la gracia, como el único fundamento de la paz de las conciencias, de la verdadera seguridad que hay solo en Jesucristo, con el fin de evitar un falso triunfalismo que hace desembocar al ser humano en la desesperación. Tenemos el deber de reafirmar ese símbolo que dice que somos justos y pecadores, y que nuestra paz solo se encuentra en Jesucristo. Él es nuestra paz. No podemos olvidar que vivimos en una sociedad que es herencia del poder de la fuerza y del dominio de grupos minoritarios, con la imposición de doctrinas políticas y económicas que se autodenominan como mesiánicas, como la salvación del pueblo, pero lo que han traído es ahondar más la brecha de la pobreza, la miseria y la precariedad, la que se ha agudizado mayormente con esta pandemia del coronavirus. Nuestra mirada crítica en el día de hoy
no va contra la desviación de una iglesia institucionalizada, sino contra toda esa forma de sociedad que es absolutamente pagana y en donde se proclaman valores paganos disfrazados de ropaje cristiano. El triunfalismo de esta sociedad de consumo que nos ha sido impuesta y que trastoca y angustia a los hombres de hoy en su escala de valores. Una sociedad en donde el amor al prójimo es olvidado y cambiado por el competitivo. El ser humano pasa a valer no por el simple hecho de ser hombre, sino vale por su productividad. Un hombre sin derecho a opinar y al que le está prohibido el disentir. Un hombre asustado, angustiado por las violencias institucionalizadas. El hombre sigue valiendo más que los pájaros, nos dice la Escritura, y más que los artículos de confort que se encuentran en los enormes supermercados. Es necesario tomar conciencia de esta mal llamada civilización cristiana occidental, que de civilización tiene muy poco y mucho menos de cristiana, que en vez de traer seguridad y contención personal, trae consigo mayor inseguridad. Por eso tenemos el deber de poner el acento en el centro de nuestra fe, Jesucristo. Solo en Él está nuestra salvación y nuestra seguridad. Solo Él puede librarnos de las angustias y darnos la paz. Jesucristo es el único fundamento para la paz de las conciencias. Jesucristo es el único Señor y Salvador. Él está por encima de todo y de todos, en el cielo y en la tierra. La Iglesia está llamada a ser fiel a su Señor. No temer que cualquier doctrina es irreversible de la manera absoluta. Sus palabras tienen sentido para nosotros cuando nos dice: no tengan miedo. Somos llamados a proclamar que la salvación es por la gracia y por la fe. Todo intento como obra del hombre queda afuera. Esta acción salvadora nos compromete en el mandamiento del amor de Cristo hacia el hermano, especialmente al más pequeño, al más desvalido. Recordemos que el apóstol Santiago y el apóstol Juan nos dicen: si no cuidamos a nuestros hermanos necesitados, nuestra fe es muerta, es un cadáver, y falso es nuestro amor a Dios. Que la salvación es por la gracia no significa que los mandamientos no existan, sino que ahora son fáciles porque es Jesucristo el que los cumple por nosotros. Y recordar que nuestra vida es de tensión porque somos justos y pecadores al mismo tiempo. El confesar a Jesús no significa que hemos dejado de ser pecadores. Eso es de nuestra naturaleza. Y deberemos hasta la muerte luchar con el hombre egoísta y ateo que está o que habita en cada uno de nosotros. Pero que a pesar de alto y bajo, nuestro Señor Jesucristo nos confesará delante del Padre, porque nosotros lo confesamos aquí en la tierra. El Evangelio no es un asunto privado, es un asunto público. No permite que se mantenga en secreto.
Ninguna oposición a los mensajeros podrá impedir que salga a la luz. En consecuencia, los discípulos tienen la misión de difundir lo que Jesús les dijo en secreto o en la penumbra de la noche. Deben tratar la publicidad del mensaje cristiano. No hay nada que temer a los hombres, porque estos solos pueden matar el cuerpo, no el alma. Es decir, pueden destruir la vida física, pero no la persona. El miedo se debe solo a Dios, si puede aniquilar por completo al ser humano. Mientras tanto, la violencia humana es limitada en sus efectos. Dios protege a sus siervos. Su valor no se compara con el de las aves. Sin embargo, Dios también se ocupa de ellos. Ahora valéis más que muchos pajaritos. De todos modos, Dios conoce al ser humano en forma de imagen extrema. Jesús dice que incluso el cabello humano es contado. Así que consuela a sus discípulos asustados. Es cierto que los envía como ovejas en medio de lobos, pero en el fondo no hay nada que temer. Dios es más grande que los peligros de este mundo. Él cuida de los suyos. Así que es la confianza en Dios la que vence el miedo. Jesús no engaña a sus discípulos con respecto a la realidad. Eso sería cruel. No dice que la crisis son fugaces y pasarán a los fieles. Por el contrario, un testimonio valiente provocará una feroz oposición y puede resultar hasta un martirio. Porque al mundo no le gustan los profetas. Paradójicamente, sin embargo, los necesita para tu salvación. Esta es la razón por la cual el Evangelio no puede permanecer oculto. Debe ser sacado a la luz, abiertamente y anunciado en áreas de la creación. Mantener en secreto el Evangelio es un acto culpable de aquellos que fueron enviados por Jesús. Los discípulos y discípulas son compañeros de trabajo. Es lo que Dios, a través de Jesucristo, promueve en su mundo. Si no cumplieran su misión, privarían a las personas de algo verdaderamente esencial: la salvación, el sentido de la vida plena, de la vida abundante, de la vida eterna. Todo debemos tomarlo con responsabilidad, sin fanatismo, porque el fanatismo religioso alimenta el odio y produce violencia. Nuestra iglesia metodista, gracias a Dios, no es una iglesia fanática. Por el contrario, repudia cualquier violencia practicada en el nombre de Jesús. El Evangelio no avergüenza a las personas, no las pone en una misma camisa de fuerza, ni les quita su propia responsabilidad. Es cierto que la iglesia cristiana ha pecado en su historia. Es una gran verdad. Usó la fuerza para imponer su credo dentro de este continente. Jesús sigue enviando a la gente a difundir el mensaje del Evangelio, sin fanatismo y sin embargo con determinación, así como Jesús aquí en este texto lo explica. Tenemos que tener conciencia que no todos los credos son iguales. Hay cosas que son vitales y no permiten ser declaradas opcionales.
El relativismo también es peligroso. Destruye la normatividad, arroja a la gente a la incertidumbre y a la sociedad en el caos. El Evangelio que se proclama públicamente es fundamental para la salud de la humanidad, para su supervivencia, para su salvación. Y son muchas las razones para ello. El gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero, descubrió al Dios misericordioso que lo justifica por gracia y por fe. Juan Wesley también llegó a reconocer que simplemente la gracia y la fe hacen posible que el hombre sea salvo. Nadie dice que sea un tema obsoleto en el día de hoy. San Pablo el apóstol lo resumió con las siguientes palabras muy sencillas, confesadas por sí mismo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta es una de las grandes verdades que nosotros reconocemos en la palabra del Señor. La gratuidad que está en el origen de la vida humana y le asegura el futuro. No podemos olvidar que somos deudores de Dios, que dependemos de su perdón. Solo la misericordia de Dios manifestada en Cristo crucificado es la que nos abre nuevas perspectivas. Pero la gratuidad requiere la aceptación por la fe, así como la gratuidad que glorifica a Dios por sus maravillas. El Evangelio debe ser extendido a los cuatro vientos. No es algo relativo, no es algo opcional, no una verdad negociable. Cualquiera que tenga dudas sobre su validez no se presta a ser su mensajero. Seguramente deberíamos avergonzarnos de los pecados en la historia de la Iglesia, incluyéndonos nosotros mismos como metodistas. Pero allí estamos. Si comenzamos a avergonzarnos de nuestro propio Evangelio. San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si nos avergonzamos, sería ridículo decir que la misión es nuestra pasión. La misión se hace a través de una confesión intrépida de fe. Hay que subrayar que el Evangelio también es una ofrenda, nunca una imposición que dañe la libertad y la dignidad de las personas para las que está destinado. La misión es una invitación. Quiere ser miembro voluntario, no obligatorio. Jesús envía a sus discípulos sin armas. Eso los hace vulnerables. Aún más importante es la exhortación que nos dice el texto de hoy y que reiterativamente Jesús la enuncia. No temáis. Creo que no digo nada demasiado si observo que muchos de nuestros hermanos carecen de autoestima. Viven demasiado afligidos, desanimados, comparándose muchas veces con este u otro movimiento cristiano evangélico. En un lenguaje simple, diríamos que depende de nosotros salir de la carpintería y enfrentarnos al mundo que nos rodea. Es así
como Jesús quiere a sus discípulos. Es cierto que la resistencia al Evangelio varía de un lugar a otro, de acuerdo con el tiempo. Aquellos que predican el Evangelio en países de otras confesiones religiosas, su vida muchas veces está en riesgo. En muchas partes del mundo, cristianos y cristianas sufren una persecución violenta, incomparablemente más que cualquier otro grupo religioso. En los países occidentales, las amenazas son diferentes que a los países islámicos. Entre ellos menciono la privatización de la fe, que la considera un secreto del que no hablamos. La fe se convierte en algo casi intocable, para algunos un tabú. Sin embargo, para otros la fe es incompatible con la ciencia. Sería como cosa del pasado, del ayer. Por otro lado, el ateísmo moderno está a la ofensiva, lo que sugiere la abolición de la fe como algo dañino. Se ignora que la ciencia tiene sus límites y que el ateísmo también tiene sus credos. Otros convierten a la fe en un objeto de mercado sobre cuya validez decide la ley de la oferta y la demanda. Hoy día, la palabra del Señor nos ofrece una oportunidad para aclarar la misión de la Iglesia. Jesús envía a sus discípulos y discípulas para que sean multiplicadores de su misión. El mundo necesita en el día de hoy saber escuchar la buena noticia del reino. Nosotros, como parte confesional del mundo cristiano, no decretamos, argumentamos la fe. Los elementos presentados nos ayudan y nos alienten en la misión encomendada con el talento propio de nuestra confesionalidad, porque tal como lo señala uno de los signos de nuestro himnario, el 115, qué tremendo, decisivo, los presentes tiempos son. Somos llamados a enfrentar el desafío de la fe, a propagar el Evangelio, a ser protagonistas de la buena noticia del reino de Dios. Pero las reglas del marketing a tener en cuenta, la forma del mensaje que debe coincidir con su contenido. La credibilidad está en juego y esto presupone la coherencia entre la palabra y la acción. Por lo que deducimos que la predicación cristiana no debe mentir. No puede engañar a la gente. Hay que ser honestos y comprometidos con la verdad del Evangelio, con la verdad sobre el ser humano, con la verdad sobre Dios, con la verdad sobre el mundo. Este es uno de los grandes problemas en el día de hoy. Se cultivan ilusiones como la felicidad a través del consumo, la paz a través de la fuerza militar, el paraíso en la tierra a través de la tecnología. La verdad suele ser muchas veces incómoda, pero en honor a ella tenemos que proclamarla. El ser humano depende de lo que Dios da. Vive de la gracia que se le ha concedido.
ya sea en los recursos naturales, en el perdón de sus errores o en la fuerza para superar las adversidades. Sin fe en Dios, el ser humano se vuelve inmensamente pobre. Mientras tanto, el descubrimiento de la gracia de Dios producirá gratitud, producirá gozo y alabanza a Dios. Es una cuestión de verdad, no de opinión. Por eso es importante hacer lo que Jesús dice, hacer público el Evangelio, darlo a conocer, mostrarlo al mundo. La misión exitosa requiere la convicción de las personas que son sus agentes. El texto del Evangelio de Mateo precisamente nos quiere alentar para una misión, a algo más apasionado. Busca Jesús a personas que se hayan dado cuenta del valor del Evangelio y que se esfuercen por la difusión de él. Es importante proclamar con vigor el legado de Jesucristo, que vino a salvar al mundo, que vino a salvar a la humanidad y no a condenarla. Que la gracia del Señor nos dé ese valor, esa fuerza, ese coraje, ese ánimo para no renunciar a esta vocación que Él nos ha llamado de anunciar la buena noticia de Dios al mundo. Como dice su palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor y Dios nuestro. Y te pedimos que quites de nosotros todo aquello que de alguna u otra manera aminore la fuerza que debe haber para anunciar tu palabra, la buena noticia del reino. Sosténnos con tu gracia y por la inspiración de tu Espíritu, despierta cada vez más en nosotros un entusiasmo mayor para con vigor anunciar tu palabra por la salvación del mundo. En el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Estamos llegando al final de nuestra liturgia, queridos hermanos y hermanas. Nos espera una nueva semana en la que queremos que el Dios que nos acompañó por medio de su Hijo Jesucristo y por la inspiración de su Espíritu, la semana que ha pasado, nos siga sosteniendo para sentirnos con la libertad, el coraje y la valentía de vivir la fe en el día a día con esperanza. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Dios y Padre nuestro, porque confiamos en ti, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Hoy día nos has mostrado a través de tu palabra que somos lo más preciado que tú tienes. Queremos vivir el día a día con esperanza, confiando en tu bondad y confiando en tu misericordia, sintiéndonos protegidos y sobre todo con la valentía y el coraje para comunicar la buena noticia del reino. Permite, oh Señor, que tengamos esa convicción día a día con mayor certeza, que la esperanza que nos abriga en ti nos permita comunicar a otros esta buena noticia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con vosotros, con vuestras familias, con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén.